Las Olimpiadas de Japón han comenzado, han estado interesantes. Me imagino que más de alguno, pues hoy estamos desvelados por el partido en la madrugada de nuestra selección. Y a propósito de las Olimpiadas en Japón, pues precisamente creo que es la próxima semana que le toca participar a este señor, Laurel Hubbard, un hombre que está participando en el campeonato de pesas femenino de las mujeres en las Olimpiadas. Y fue aprobado, fue aceptado, nadie dijo nada. Las feministas especialmente, que deberían de supuestamente defender a las mujeres que están participando ahí, pues no, se ponen a defender a esta otra mujer. Dicen ellos que es mujer porque es trans, hombre trans, que ahora es mujer. Entonces así están las cosas en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado hablando. En esta serie no te estamos hablando de cosas que tal vez van a suceder en el futuro, no estamos hablando de eso. Te estamos contando cosas que han estado pasando últimamente, cosas que están pasando hoy. Ya mencionamos que quien manda el caballo de Troya es el humanismo. Solo que ellos, lo que ellos no saben, es que ellos están preparando el terreno para la época de la tribulación. Ellos, sus planes, su mente es otra. No saben que simplemente están siendo parte de los preparativos. ¿Cómo funcionan varias caras de este humanismo? El globalismo y el progresismo tal vez sean las palabras que más suenan últimamente, ¿verdad? Y pues cuando se menciona la palabra los de izquierda, la izquierda, pues algunos dicen, no, deja de estar hablando de la izquierda y la derecha, si esos tiempos ya pasaron, esos tiempos de la Guerra Fría, que eso es un retrógrado usando esos términos. Hasta periodistas he escuchado yo hablando así. Pues no, les cuento que no ha pasado. La izquierda no ha pasado, lo que ha pasado es que se han remodelado, se han reorientado. Y ahora los cambios que buscan no es por la violencia, sino que son cambios culturales. Es más, a veces hasta se unen lo que se llama la izquierda, la derecha. A veces pareciera eso. Es tan amplio esto, esta sombría del humanismo, ¿verdad? Del globalismo, del progresismo, es tan amplio y el tema en sí, que no se puede abarcar. Es bien difícil que en una serie como esta podamos abarcar cada uno de esos aspectos, ¿verdad? O que podamos analizar cada detalle de lo que está pasando. Están pasando tantas cosas y aquí solo extraemos unas poquitas muestras. Por ejemplo, recuerdan que la semana antepasada, creo, estuvimos hablando de esas protestas que han estado sucediendo en Cuba y que ha generado reacciones esperadas y reacciones también incongruentes. Era de esperarse, por ejemplo, el apoyo al gobierno cubano por parte de la izquierda tradicional, los gobiernos de Cuba, países como China también, como Venezuela, pero extraña, ha sido como incongruente, un poco tardada la reacción, lenta, suave, de repente la reacción de Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, o de la señora Bachelet, socialista chilena, que ella está a la cabeza de la Comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pero ella no ha hecho nada, o casi nada, cuando los derechos humanos están siendo golpeados ahí en Cuba. O cantantes populares como Residente, ¿verdad? Que él pues es de esa línea y lo que ha salido es a defender al gobierno de Cuba en vez de defender a la gente que está siendo golpeada. Pero a la vez hay otros primos dentro del mundo humanista, dentro del mundo de las izquierdas y progresismo, que son, por ejemplo, de la línea del CNN, de varios artistas, de varios políticos,
que están a favor de esas protestas del pueblo cubano, pero al mismo tiempo están a favor del aborto y a favor del LGTB. Entonces, así de variados son dentro de la sombrilla del humanismo hoy en día. El pensamiento progresista está tanto en la derecha como en la izquierda, en lo que usualmente se decía. Por eso le llama una nueva izquierda, y de repente es un tipo de derecha, ¿verdad? Más o menos así raro. También está otro nivel de derecha. Hay un pensamiento clave en todo esto. Algunos de los principales ideólogos, usualmente de la izquierda, enseñan este pensamiento a su gente. Oigan esto, les dicen: identifica una causa que se vea justa. Grábense esto que estoy diciendo. Identifica una causa que se vea justa. Identifica problemas reales, problemas justos, pero no los resuelvas. Úsalos. Esa es una filosofía interesante. Y eso es lo que están usando, ese paradigma. Entonces, y la otra manera parecida de trabajar es: no solo busques problemas, créalos. Hay que crear problemas con la intención de después, pues, presentar una solución que sea intencionalmente a favor nuestro. Entonces, esos son pensamientos claves, esos son pilares de paradigma con los que están funcionando ellos. Voy a poner un ejemplo. El aborto. El aborto es un problema, una situación ahí social delicada. Entonces, existen muchos abortos clandestinos, y eso está causando muertes, etc. Entonces, ven eso y dicen: no hay que resolverlo, hay que usarlo. Y entonces, aprovechando una situación, un problema delicado, empiezan a promover la educación sexual sobre las enfermedades de transmisión sexual. Ahí entonces empiezan a meter el tema del aborto, hablar de aborto mejorado, y entonces ya proponen las clínicas de aborto, ¿verdad? Esos movimientos pro aborto, los movimientos pro libertad sexual, el promover los condones, se mete en el feminismo. Ellos, toda esa gente, todos esos grupos no están interesados en resolver el problema de los abortos. Se les acabaría el negocio, se les acabaría la causa. El ejemplo típico es esta organización, Planned Parenthood. Ellos son los líderes en el luchar a favor del aborto y todo eso, pero ellos no solucionan el problema del aborto. Aquí tenemos una foto en donde ellos hoy están felices, ¿verdad?, con su nuevo presidente. Aquí están felicitándolo. Esta organización, Planned Parenthood, tiene muchas clínicas abortistas, ¿verdad? Y felices porque el presidente nuevo en Estados Unidos es pro aborto. Lo está apoyando en todo sentido, especialmente con dinero. Entonces ellos hacen luchas, hacen escándalos, reciben grandes cantidades de dinero, tienen influencia política creciente, no solo en Estados Unidos, sino que por todo el mundo, pero los abortos no disminuyen. No les interesa resolver los problemas que crea el aborto. Lo que les interesa son sus metas culturales y políticas. Una vez, un ideólogo de estos grupos, ¿verdad?, de progresistas de izquierda, con su gente ahí discipulándolos, dándoles clases, un ideólogo le preguntó a sus alumnos: ahí tenemos la pobreza. A ver, jóvenes, ¿cuál es nuestra meta con la pobreza? Entonces, varios alumnos empezaron a decir: resolver la pobreza, resolver ese asunto, acabar con la pobreza. Y el ideólogo les dice: no, nuestra meta es el poder. Y ahí los empezó a ubicar cómo era que tenían que ver las cosas. Entonces, solo fíjate en cómo usan los de izquierda las causas que se ven justas. Nunca han resuelto ninguna, ni siquiera donde logran llegar al poder. ¿Ok? Pensemos un ejemplo reciente. Black Lives Matter. Creo que así se pronuncia. ¿Qué pasó ahí?
¿Cuándo empezamos a oír de esta organización con más fuerza? Pues unos días atrás, durante el tiempo de las elecciones y todo eso en Estados Unidos, un señor de raza negra murió debido a la fuerza con que fue manejado por la policía. Un policía le aplicó mucha fuerza y el hombre murió. Se revolvió Black Lives Matter. Y si la lucha hubiera sido por la justicia, ¿qué hubieran hecho? Simplemente hubieran hecho diferentes cosas hasta lograr meter en la cárcel al policía que había matado al señor. Pero no, se pusieron a hacer relajos, quemas, caos, robaron negocios. Su lucha no paró con meter a la cárcel al policía. ¿Por qué? Porque eso no era lo que ellos querían. Lo que empezaron a aprovechar era lo que ellos quieren poder. Así que usaron a este señor que murió, lo usaron para avanzar en sus luchas contra el racismo, digámoslo así, al punto que hoy en día exigen que la policía deje de existir. Deje de existir. Ellos dicen que ellos están luchando por defender los derechos humanos de su gente, de la raza. Pero qué interesante es notar que ahorita mismo, en estos días, Black Lives Matter está a favor del gobierno cubano que está golpeando, maltratando y supuestamente hasta matando a hombres y mujeres aún de la raza negra. Pero ellos ni siquiera disimulan. Aquí tengo una foto de una toma de algo que ellos pusieron en medios de comunicación, en donde claramente ellos están protestando contra el gobierno de Estados Unidos y no contra el gobierno de Cuba. Y si se fijan en el logo, pues ahí tienen además los colores del arco iris. ¿Qué estamos diciendo? Todos estos grupos tienen varios frentes, pero son un mismo grupo. Los progresistas. Todo eso es los progresistas. Por acá, con un frente, otro frente por allá, otro frente por acá. Similar pasó acá en Honduras. Hace unas semanas atrás, en Honduras, un trans fue asesinado por la policía, según dicen. Entonces se empezó una lucha para castigar a esos culpables. Lo lograron, pero no se detuvieron ahí. Las organizaciones LGTB fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, esa es una de esas organizaciones internacionales de línea humanista, progresista, que ni nos dimos cuenta a qué hora salió esa corte. O sea, de repente ahí estaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo esa Corte Internacional de Derechos Humanos? Condenaron a Honduras. Eran unos policías los que hicieron eso, pero condenaron a todo el país. Entonces, estos grupos a la corte esa le pidieron no solo la condena de los culpables, que eso hubiera sido lo justo, sino además becas educativas para los trans, capacitación a la policía sobre los trans, y qué tipo de capacitación, ¿verdad? Y más allá todavía, reconocer la identidad de género en los documentos de identidad, en la tarjeta de identidad, que ahí ya estuviera la opción de que no solo dijera masculino y femenino, sino también trans o cualquier otra de las identidades que ellos quieren poner, entre tantas peticiones que le hicieron a esa corte. Eso ya pues fue aprobado, le dieron a favor el veredicto y eso está sentando un precedente. Está sentando un precedente y eso es lo que quería. Entonces, esto que he hablado, por casualidad les recuerda aquella consigna que mencioné al principio: no resuelvas un problema, úsalo, ¿verdad que suena? Por cierto que Black Lives Matter ya empezaron a decir que la bandera y el himno de los Estados Unidos son símbolos de odio. Y ellos son norteamericanos, ellos son estadounidenses. Entonces solo son muestras
de cosas que están pasando en tiempo real hoy en día. Las hubiéramos oído hace 10 años y no hubiéramos dicho, está bromeando, ¿qué es eso? ¿Verdad? Cosas impensables y lógicas. Entonces ahí tienen una foto donde están ellos diciendo la bandera de Estados Unidos, su bandera, el himno de Estados Unidos, su himno, son símbolos de odio. Hay que cambiar eso. Otros grupos progresistas, oiga esto, están luchando por quitar de su moneda el dólar, que es famosa porque tiene ahí, aquí está la foto donde dice, en Dios confiamos. Bueno, esa frasecita les estorba, les molesta, hay que quitar, hay que cambiar la moneda, el dólar, porque dice eso, les ofende la palabra Dios, donde sea que esté. ¿Por qué? Porque Dios y el cristianismo, ese es su enemigo real. También, igual quieren que se cambie una placa que está en un monumento famoso, el monumento a los veteranos. Pues ese monumento, en la parte de abajo, tiene una plaquita donde mencionan a Jesucristo. Y dice ahí que Jesucristo es el que murió por tu alma. Entonces ellos dicen, bueno, ahí dice Jesucristo. Hay que quitar esa placa, hay que cambiarla y si no vamos a botar todo eso. Entonces esas luchas no salían antes de la pandemia. Así no se miraba, ¿verdad? Durante esta pandemia y las elecciones en Estados Unidos derribaron montones de monumentos. ¿Y qué culpa tenían ahí esas estatuas, verdad? Por cierto, es interesante notar que todos esos ataques, que ahí dice Dios, que ahí dice Jesucristo, y a votar, a exigir, etc. Todas esas luchas no las hacen en contra de Alá, en contra de Mahoma, hacia ese mundo, hacia esa religión. No dicen nada. Nada. Entonces pregunta, ¿todavía ves borroso el cuadro? ¿Todavía no ves que es hacia Dios, hacia el cristianismo en realidad, el enemigo al final, para todo este pensamiento, ideología y filosofía actual? Te vamos a adelantar un tips sobre el movimiento de anticultura judeocristiana, para que estemos advertidos. Ellos, ese mundo, atacarán tu lealtad. Eso es vital para ellos, atacar tu lealtad. ¿Cómo así? La lealtad, la fidelidad, es uno de esos valores bíblicos básicos. ¿Para qué? Para la unidad. El Señor nos unió, ¿verdad? Entonces, la lealtad es y será siendo atacada, específicamente nuestra lealtad a Dios, nuestra lealtad a la Biblia, nuestra lealtad a la familia, nuestra lealtad a los principios bíblicos, nuestra lealtad a la iglesia, nuestra lealtad a la misión de hacer discípulos. Entonces tu lealtad está siendo atacada y va a ser probada de diferentes maneras pequeñas, maneras grandes. Jesús lo había dicho. Jesús ya lo había mencionado en su palabra, en Mateo 24:10, cuando él está describiendo el mundo final, antes de la tribulación, dijo, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Está describiendo solo al mundo? No, incluye a la gente en la iglesia. Mateo 10:21 todavía dice más específico, el hermano entregará muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Entonces vemos ahí, lo que está hablando Jesucristo es que una señal que va a pasar en estos últimos tiempos es la deslealtad. La traición. Muchas veces por simplemente ser cristianos o por hacer algo que es bueno ante Dios, entonces unas personas y algunos hermanos van a estar en contra y van a traicionarnos. Entonces, si sucede, como lo describe Jesús, a un nivel familiar, no digamos a un nivel afuera de nuestra familia.
Tu lealtad a Dios, a la Biblia, a tu familia, a la iglesia, a los principios, está siendo probada, va a seguir siendo probada y algunos caerán en traición. ¿Cómo van a caer en esa deslealtad y traición? Bueno, algunos van a caer en adulterio, en ese adulterio conyugal, ¿verdad? Otros van a caer en esa división familiar que Jesús mencionó. Pero también al no estar, cuando yo no estoy en contra de los que violan principios bíblicos o ni siquiera lo veo, también es una manera de ser desleal a los principios bíblicos, ¿verdad? Cuando veas críticas a la iglesia o a los pastores, tu lealtad está siendo probada. No estoy diciendo aquí que si fallamos nosotros los pastores no nos puedan decir nada, ¿no? Que son intocables y cosas así. No estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios ya dice cómo manejar esas cosas. Ya lo dice, ¿verdad? Es decir, si ustedes ven algo en mí que no les parece, entonces pregunta, ¿por qué se van a poner a criticarme con otros hermanos? ¿Verdad? ¿No es chisme eso acaso? Tan sencillo, lo único que tendrías que hacer es llamarme, escribirme, mandarme un mensaje, verme en persona y platicamos. Es lo que dice la Biblia, en privado, tranquilamente, sin faltar a la lealtad. O sea, ¿me ven que yo algo que no? Pues hablan conmigo. Vienen en persona o por mensaje, hablar en privado conmigo, a decirme, veo esto, no me parece, creo que está mal, y no hay problema, lo podemos hablar. Ahora, viste a Tabo que lo que dijo y lo que hizo, y te pones a hablar con otros hermanos, eso se llama chisme, se llama deslealtad. Recuerda que Jesús profetizó esto. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quieres ser uno de los que cumplan esa profecía específica? ¿Quieres ser uno de los que cumplan la profecía de la deslealtad? Jesús dijo además que los entregarán. ¿A quién? ¿A quién van a entregarlos? Al enemigo, a los enemigos. Ya sea van a ser entregados, hermanos que van a entregar a otros o van a entregar a familiares al enemigo, o ya sean autoridades o al público, ¿verdad? Es hoy en día en lo de las redes. No dudemos que el diablo va a usar cualquier cosa o cualquier idea para que tu buena actitud hacia la iglesia, hacia los hermanos o hacia los pastores se vea tambaleada. El diablo va a usar cualquier cosa o cosita. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales habrán descendientes de Judas. Jesús habló de la deslealtad al cónyuge, de que habría deslealtad hacia los hijos, deslealtad hacia los padres. Tu lealtad a la iglesia, a los pastores, a los principios, tu lealtad a él va a ser sacudido, tambaleado o te van a hacer fallar. ¿Cómo? Cuando entregas tus pensamientos a la manera en cómo está pensando el mundo. Vas a analizar las cosas así como las piensa el mundo, entonces vas a ser desleal hacia cualquiera de todo este grupo que mencionamos. Otro síntoma de la deslealtad a los valores judeocristianos es caer en la trampa de ver las cosas, por ejemplo, desde la perspectiva económica, básicamente. ¿Cómo así? Un ejemplo. En nuestros países latinos, toda Latinoamérica principalmente, claro, sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, sucede en todo el mundo, pero en nuestros países latinoamericanos no ha sido rara la corrupción. Es increíble. ¿Es pecado la corrupción? Sí, es pecado. ¿Es malo? Claro que sí es malo. Pero cuando tenemos cataratas espirituales, entonces no vemos bien el asunto. Varios creen, ¿verdad?, que todo se va a resolver con medidas económicas correctas, con medidas y sanciones anticorrupción, y con eso ya se resolvió todo. Suena bien, ¿verdad? Y en parte pues es correcto, pero hay un problema en este pensamiento, y es que en la Biblia, y entiendo que esa es nuestra autoridad, ¿no? No es el concepto de corrupción que pueda haber en el mundo,
o en los medios de comunicación, nuestro concepto de corrupción tiene que estar aquí. Y el concepto de corrupción en la Biblia es más amplio. No es solo sobre lo económico, no es solo sobre lo político, es más allá, ¿verdad? Entonces, ese creciente apoyo hacia el aborto, hacia a los LGTB y sus causas, eso es corrupción también, ¿verdad? Si un político te dice que lucha contra la corrupción económica, pero al mismo tiempo es infiel a su esposa o promueve de alguna manera la sensualidad, eso también es corrupción desde el punto de vista bíblico. Hoy en día la palabra solo la asociamos a lo económico y lo político, pero la Biblia es más amplio. O como se llama, o que miente, o cuando alguien miente, ¿verdad? Y miente sin problemas, dice cosas y tranquilamente. Entonces, ¿no es corrupción para ti? ¿No es corrupción? Entonces, cuando miramos unos pecados más grandes que otros, estamos cayendo en el error y en la trampa de un caballo de Troya. Estamos cayendo en ver las cosas como nos dicen que las veamos. Entonces, se ve, por ejemplo, que ante los problemas sociales que hay en nuestros países, hay mucha gente que dice, incluso cristianos, dicen, no, es que aquí lo que se ocupa es el socialismo. Ni saben lo que están diciendo. Entonces dicen, no, pero ¿y Cuba? No, es que lo que pasa es que Cuba, ellos aplicaron mal el modelo, ¿verdad? Ellos son un mal ejemplo, no me los pongas de ejemplo a los cubanos. Veamos el socialismo de los países europeos. Ese sí es, eso es lo que necesitamos acá. Y entonces vemos fotos y videos y todo de los países europeos y decimos, wow, ¿verdad? Es cierto, aquellas ciudades modernas con un bienestar social bien bonito, la educación que gratuita casi, la salud buenísima y casi que gratuita, pero, y es cierto todo eso, pero hay hermanos que viven en esos lugares y nos cuentan que, por ejemplo, y esto obviamente solo lo valoramos los cristianos. Yo no voy a esperar que un no cristiano valore esto que voy a decir ahorita. En esos países ni se te ocurra mencionarle a Jesucristo a una persona. Ni se te ocurra. Medio mencionarles a Cristo porque te vas a meter en problemas serios, ¿verdad? Por ejemplo, otro tipo de cosas. No sé si sabían ustedes que en Noruega, por ejemplo, que es y hay otros países socialistas ahí en Europa, el Estado es el dueño de tus hijos. El Estado es el dueño de los hijos. No son los padres. No importa si naciste en ese país o si sos extranjero que estás viviendo ahí, el Estado es el dueño de tus hijos. Eso no sale en las propagandas, pero es verdad. Y entonces, como son los dueños de tus hijos, ellos te los pueden quitar en cualquier momento, ¿verdad? Si ven a un niño que ha sido... Que le dieron ahí sus nalgadas porque se portó mal, o lo regaña y el niño se queja, o un vecino oyó y lo acusa, lo denuncia, ¿verdad? Ese padre tiene problemas y casi que está listo ahí para que el Estado le quite los hijos y se los entregue a otra pareja más afín a ellos. Y le pagan a esa pareja. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Pero es que se vive bien materialmente. Entonces no importa el precio. Hoy, de nuevo les digo, estamos hablando de que a los cristianos es que nos puede interesar o valoramos ese tipo de cosas. A otra gente no. En Suecia, por ejemplo, está la situación un día, ¿verdad? De que va en uno de esos metros, trenes, y de repente se oye a un niño gritando escandalosamente. Entonces toda la gente voltea a ver, ¿verdad? Porque eso es grave. Y el papá del niño, un niño como de 10 años, levanta las manos y le dice a la gente, no, yo no le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo nada, no lo he tocado. Y el niño gritando y pegándole al papá. Y el papá no podía hacer nada, ni la gente, porque si el papá hacía algo, se alista para tener problemas legales y que le quiten al niño.
Pero tienen educación gratis y tienen el sistema de salud muy buenísimo y las ciudades son modernas, pues sí. Pero depende de qué precio es el que hay que pagar, ¿verdad? No estoy diciendo, no estoy defendiendo para nada la situación de nuestros países en Latinoamérica, sino simplemente estoy diciéndoles que cada día nos vamos a ir quedando en Latinoamérica, en América en general, sin opciones. Y esa es la razón de esta serie, ¿verdad? Para que nos ubiquemos, para que veamos cómo está la situación y que nos ubiquemos y nos concentremos en qué tarea tenemos que estar. Eso está pasando y está pasando y punto. Entonces eso me tiene que hacer a mí reflexionar y reaccionar. Pero ok, regresemos a estos lados. Ya sabemos que Europa es postcristiana, que China es anticristiana, están todos esos países de influencia musulmana también. Pero ahora toca a esta parte del mundo alistarse, hay que alistarla para los tiempos de la tribulación. Eso es lo que está pasando. La semana pasada hablamos un poco de la ideología de género, ¿recuerdan? Más que todo mostrando datos. Eso es lo que, en vez de estar dando explicaciones y no sé qué, ¿verdad? Mostrando datos. Y son muestras de cómo van las cosas en ese campo, solo en el campo de la ideología de género. Entonces, veamos un poquito, su relación con la educación. Por cierto, hablando de educación, pensando ya despacio, uno dice, no es casual entonces que ni nos dimos cuenta a qué horas desaparecieron del currículo las clases como moral y cívica. Yo la llevé, yo no sé en qué momento, qué generación dejó de recibirla ya. Entonces, se entiende un poco más ahora por qué se oponen férreamente a la oración en las escuelas, a que se lea la Biblia en las escuelas. Ok, tiene sentido. ¿Por qué? Porque esas cosas, las clases de moral y cívica, la oración, la Biblia, eso es un estorbo para los planes que vienen montando hace muchos años, pero que durante la pandemia han metido el acelerador. Entonces estamos viendo cosas como estas que vemos en estas fotos, de cómo es que piensa el progresismo en todo esto, ¿verdad? Y cómo se manifiesta en el aspecto de la ideología de género. Vemos aquí a un transexual, niño, con otro, un hombre desnudo, ¿verdad? Y simplemente se ve como arte, como algo bueno. Vemos esta propaganda a que todas las niñas deben de dejar de creer en la virginidad, dejar de creer en llegar a casarse, dejar de creer en que la maternidad es algo como un destino, algo noble, loable. Y vemos cómo en mentalidades de muchachas cristianas y varones cristianos, esas tres cosas también ya están. La virginidad ya no se ve como una aspiración, el casarse ya no se ve igual que antes, y el tener hijos ya no, es que no hay que tener tantos hijos. También vemos esta otra foto de un cursito sencillo, simpático, ¿verdad? En línea de inglés, y donde se le dice que traduzca la frase, a ella le gustan las chicas de cabello corto. Voy a traducir esta frase, pero no se fijan qué es lo que está diciendo. A ella le gustan las chicas. Está hablando del lesbianismo. Entonces, como les conté cómo estaban pasando cosas allá en Argentina, allá en Canadá, hoy les tengo otros datos. Aquí en Honduras ya se ha aprovechado el caos y el peligro de la pandemia, que los muertos, que los contagiados, y todo ese caos que nosotros vemos en los medios y todo. Eso se ha aprovechado y que es real, o sea, no es que es un invento, eso es real, pero se ha aprovechado para avanzar en sus planes. Al punto que les quiero contar que ya está listo el plan educativo para nuestras escuelas, apenas empiecen a tener clases presenciales, teóricamente el próximo año 2022.
enero, febrero por ahí, que la idea es que se empiecen las clases presenciales, esa es la idea, y van a tratar de preparar todo lo que se haya que hacer, vacunar y no sé qué, y todo, y qué medidas y todo eso, pero hay que empezar clases presenciales. La niñez, la juventud no puede seguir perdiendo clases. Y entonces, es cierto, pero ya están esperando a nuestros niños con un plan desde el nivel preescolar, en donde ya no se va a usar los términos niño y niña, ya no se va a usar, para no confundir a los niños, desde el preescolar. Y el punto es que si un niño llega a clase y dice que se cree niña, entonces los profesores no solo lo tienen que cuidar del bullying, que eso está bien, hay que cuidarlo del bullying de los otros niños, de las burlas, sino que más bien los profesores van a empezar a cuidarlo, a apoyarlo y a encauzarlo más en eso. Ese es el plan en Honduras ya. No es que tal vez, eso ya está decidido. Y entonces no van a usar niño y niña para no confundirlos. Si ese niño se cree niña, no le van a decir ni niño ni niña para no confundirlo. Con razón ahora tiene más sentido también el hecho de que se haya promovido todo este tiempo el matricular a los niños lo más temprano posible, meterlos lo más temprano posible al sistema educativo para alejarlo de los padres y que esté a cargo de maestros, y ellos van a hacer cosas sin que los padres lo sepan, sin que los padres lo autoricen. O si no, tan sencillo como que viene y este grupo de gente organizan una ONG que se llame Organización de Padres de Familia, para que apoyen esto, y entonces van a decir, no, si estamos apoyados por los padres de familia, la Organización de Padres de Familia, está de acuerdo con todo esto. Ellos representan a los padres de familia, cuando es gente de ellos mismos. Y así es una táctica de ellos. Arman un montón de ONGs, con un montón de nombres rimbombantes, así, medio sofisticados, y muchas veces es la misma gente que está en esta ONG, la misma gente está en esta otra ONG, y está en esta otra ONG, y está en aquella otra ONG, y son 4 ONG, pero es la misma gente. Y entonces ya son 4 grupos grandes, ¿verdad? Que están apoyando o avalando cosas, para que así den la sensación de que muchos grupos están apoyando estas ideas. Hay talleres para Honduras, para profesores, en que así como que están jugando, inculquen conceptos a los niños. Y a la vez, esos talleres van a influenciar a que ningún maestro se oponga. Y esto me recuerda el cuento del traje del rey. ¿Se recuerdan de ese cuento? De Christian Andersen. Aquí hay una figurita del cuento. Les resumo la historia. Sucede que habían un par de sastres que eran pícaros, eran ladrones. Y entonces se fueron a ofrecerle al rey que le iban a hacer un traje fabuloso, un traje increíble, que lo único que tenía era darles el dinero por adelantado para conseguir los materiales, que eran materiales muy raros, muy secretos, pero que le iban a entregar un traje increíble. Y le dijeron, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Les pagó una gran cantidad, y entonces le dijeron, ya lo estamos haciendo, es un traje especial. ¿Y qué tiene de especial? Que solo los inteligentes lo pueden ver. Entonces, bueno, pasan los días y el rey manda a una comitiva para que vayan a ver cómo va quedando el traje del rey. Y llegan esos ayudantes del rey y ellos se acuerdan, es un traje que solo los inteligentes ven. Entonces llegan ante los sastres, mire que el rey nos manda a preguntar cómo va el traje. Ah, sí, le dice, mire, aquí está, mire qué bonito. Y no nada, ¿verdad? Entonces los ayudantes se quedan viendo así uno al otro y dicen, ah, no, sí, qué lindo, qué bonito, wow, ¿verdad vos? Sí, no, le va a encantar al rey, le va a encantar, ¿verdad? Sí, bueno, le vamos a ir a decir que ya le falta poco, ¿verdad? No, ya prácticamente está, puede venir mañana por él. Y entonces ya le fueron a contar al rey, y el rey pues va
¿verdad? Y él va sabiendo que solo los inteligentes ven ese traje. Llega ahí y le dice, bueno, vengo por mi traje. Aquí está, señor rey. Mire, si quiere le ayudamos a ponérselo, quítese lo que anda. Y entonces el rey mira que no hay nada, pero solo los inteligentes lo miran. Ah, ok. Entonces, no, si está bonito, está bien. Entonces se quitó toda su ropa y le mete la mano aquí, ok. Y ahora aquí, ajá. Y déjeme ver, y ay, le dice, qué excelente se mira. No, le quedó a la medida, ¿está? Y el rey, sí, ¿verdad? Sí, me queda bien. Entonces, va a ser bueno que lo muestre a toda la ciudad. Vaya pues, y ahí va él caminando por toda la ciudad y toda la gente sabía que solo los inteligentes ven el traje del rey. Entonces va por la calle, él, desnudo, y toda la gente, solo los inteligentes miran el traje. Ajá. ¡Qué lindo! ¡Felicidades, rey! Le quedó lindo. Es increíble. Sí, sí. Y todo el mundo, sí, sí. Y tal vez alguien dijo, pero es que, ¿cuál traje? ¿El traje vos? ¿No ves que solo los inteligentes lo ven? Sí, es que de seguro, es que los anteojos los ando sucios, eso es. Sí, sí. No, sí, sí, le queda lindo. Le queda bien, rey. Y entonces salió en la calle y todos estaban diciendo que estaba lindo el traje hasta que unos niñitos dicen, ¡ay, pero el rey va desnudo! Entonces todo el mundo se quedó viendo y se empezaron a reír. Pero esta historia tiene una moraleja. No porque una mentira sea aceptada por todos, eso la vuelve cierta. No porque todo el mundo diga algo, es que eso es así. Y aquí estamos, de esa manera. Al que diga algo en contra de estas ideas, a favor del LGTB, por ejemplo, a favor del aborto, el que opina en contra, pues es tratado como un tonto, es un retrógrado, empiezan, y como eso sucede, entonces hay otro montón que dicen, pues sí, yo creo que el aborto es malo, que eso del LGTB no me parece, pero voy a decir que está bien, porque si no van a decir que yo soy tonto, se van a burlar de mí. Y entonces empiezan a decir, no, sí, qué maravilloso. Y este plan que vamos a hacer con los niños, wow, qué excelente, qué bueno que ya se les ocurrió traer esto a Honduras. Y es así como se empieza a hacer realidad lo que dijo Isaías en el capítulo 5, en el verso 20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo llegaron a decirle a lo malo bueno? Porque el que a lo malo le diga malo es un tonto, es un retrógrada, es un homofóbico, es un... y va a ser atacado e irrespetado. El maestro entonces, o padre, que diga, pero si los niños son niños, si los niños son diferentes a las niñas, lo van a quedar viendo mal, lo van a quedar viendo como un tonto, como que habla, que no, porque hablar y pensar con las nuevas formas es la manera cool e inteligente. Está pasando en las Olimpiadas. Alguien dijo, no, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Una mujer dijo eso. Y le cayeron encima a esta pobre deportista. Por cierto, les cuento algo interesante también que tenemos que tomar en cuenta. Y es que un gran número de los profesores, de los maestros, hoy en día están viejos. Hay un buen número que están viejos. Contemporáneos míos, digamos, alrededor de los 60, 70, por ahí, 60, 50 y pico. Entonces, esa es la gente que, digamos, que tiene, la mayor parte de ellos tiene los valores antiguos. Bueno, ese gran grupo de maestros ya viejos, que muchos de ellos tienen los valores antiguos, dentro de unos 5 años más o menos van a ser jubilados. E incluso no me extrañaría que empiecen a haber luchas a favor de que los maestros se jubilen más temprano, lo más temprano posible. ¿Por qué? Para que esas plazas sean ocupadas por esas nuevas generaciones de maestros, por maestros
ya más adoctrinados, más convencidos de estas nuevas maneras de ver las cosas, bien empapados de la ideología de género, además de lo que yo les había mencionado, de que un gran número de alumnos estudiando pedagogía, qué casualidad, un buen número de estudiantes de pedagogía son homosexuales. No todos, obviamente, pero hay un buen número. Por lo tanto, cuando ya regresen nuestros niños a las clases presenciales a nivel preescolar, primaria y universitario y secundaria, pues ya los van a estar esperando con los brazos abiertos y con un material nuevo, basado en un material de España, al que se le han hecho algunas adaptaciones a Honduras, un material promovido por organizaciones internacionales y el gobierno. Y simplemente es cúmplase. Ahí no tienen otra opción. Son cosas aprobadas en nuestro Ministerio de Educación, empujadas políticamente y con muchos recursos por medio de agencias de Estados Unidos para el desarrollo. ¿Oyó bien? Dije de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos. No dije de Cuba o de Venezuela o de Rusia. Entonces, ¿va viendo cómo está ya Estados Unidos? ¿Cómo están ya? Los maestros no van a poder oponer resistencia si no quieren tener problemas, si no quieren perder su trabajo, si no quieren tener sanciones, además, obviamente, del bullying de parte de sus compañeros. Entonces, como no quieren tener ese tipo de problemas, muchos maestros lo que van a hacer es que van a poder ver el traje del rey. Y mientras nuestros niños en los cercanos años van a estar siendo adoctrinados en sus clases, al mismo tiempo varios papás cristianos, ¿qué van a estar haciendo? Peleando entre ellos, peleando por problemas matrimoniales, por cositas secundarias. Por estar en ese pleito matrimonial, ni se van a dar cuenta que están entregando la mente de sus hijos, que se los están robando la mente de sus hijos. Y también van a haber otros cristianos que por estar alcanzando logros económicos, avanzando en su formación profesional, sacando más títulos, tratando de tener otro trabajo para obtener más ingresos y poder comprar más cosas, o para simplemente disfrutar de la vida. Entonces, otros también van a estar más entretenidos y distraídos con el deporte, con películas, Netflix, o con la casa hay que hacerle esto y esto, o con los problemas, las deudas, mientras cristianos están su mente distraída en todas esas cosas. Allá en la escuela sus hijos van a estar siendo bombardeados y robándoles su mente. ¿Digo esto para asustarlos? No, ni por cerca. Es para que reaccionemos y para que veamos el nuevo mundo que se está formando, que se está desplegando ante nuestros ojos. Es para que nos pongamos las pilas, como dicen, en que seamos los mejores cristianos que Honduras haya visto alguna vez. ¿Te reta eso? Para que seamos, tú y yo, los mejores cristianos que Honduras haya visto alguna vez. Ustedes, matrimonios jóvenes, qué bueno que están casando varios jóvenes, que ya se casaron algunos. Ustedes, matrimonios jóvenes, no caigan por favor en la mentira de que es mejor no tener hijos, o que es mejor esperar a tener hijos, esperar a saber qué, cuando los pueden tener jóvenes, o mejor solo vamos a tener uno. No caigan en esas mentiras ideológicas. Se necesitan soldados y nuestros hijos son para que nos ayudemos unos a otros a hacer los discípulos. Yo necesito de ustedes para hacer discípulos a mis hijos. Yo estoy para ayudarles a que junto a ustedes hagamos discípulos a sus hijos. Entonces solo se trata de que obedezcamos el mandato que vimos la semana pasada en Deuteronomio 6.
Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y repítele a tus hijos eso una y otra vez, que ellos amen y obedezcan al Señor. Y obviamente que yo les esté dando el ejemplo de eso. Así es como no les vamos a entregar nuestros hijos a ellos. Esa es la manera. Y tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, eso es todo. No hay que tener temor. Además, recuerden que lo bueno de todo esto que está pasando significa que ya falta poco para el rapto. Les recuerdo Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, ánimo, porque vuestra redención está cerca. Entonces no es para que caigamos en conformismos y derrotismo. La vez pasada dije, no podemos darle vuelta a esto, no podemos enfrentarnos y cambiar todas estas cosas. No lo dije en un ánimo derrotista. No es para que alguien diga, bueno, como no hay nada que podamos hacer, pues crucémonos de brazos entonces. Y no, para nada, yo no estoy diciendo eso. Decimos lo que dice el Nuevo Testamento. Cada vez tenemos menos tiempo para cumplir la gran comisión. Así que tenemos que aprovechar al máximo. Pronto, dentro de poco, nos iremos en el rapto y tenemos que llevar al mayor número posible de familia, de amigos, de conocidos, de desconocidos. De eso se trata. De eso se trata. Vamos a orar, pero quiero decirles que la próxima semana vamos a ver algo en cómo es que funciona en esta situación los medios de comunicación, la propaganda. Porque recuerden, estamos hablando en esta serie de mostrarles lo que sucede en diferentes campos para ver cómo es que el Apocalipsis se está desdoblando en tiempo real. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a ti, tenemos tu promesa. Cuando vemos esta generación perversa, desorientada, Señor, que tú la describiste en tus profecías. Y que no es solo para que nos quedemos conformistas pesimistas viendo las cosas, derrotados. No, Señor, es para que reaccionemos, levantemos nuestra cabeza y empecemos a cumplir. Te pido, Señor, que estas cosas que hablamos no se queden en el nivel de qué interesante, ay, qué preocupante eso. No, Señor, que se queden en el nivel de yo voy a hacer mi parte. Voy a ser de los mejores cristianos que Honduras ha visto. Ese es el reto, Señor, para ellos, para mí, para todos nosotros. Es para tu gloria, Señor. Tú moriste por nosotros. Nosotros queremos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor viene pronto, muy pronto. Debes darte cuenta quién eres tú. Ya no eres extraño. Estrella resplandeciente. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. No tiene comparación, resplandeciente, resplandeciente.
sobre la victoria dada a ti. Cambio eterno, poder para ganar. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su